Muy buenas noches a todos mis amigos de VidaFi. Aquí estamos en un jueves de wellness una vez más. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me han solicitado en varias oportunidades. Lo teníamos en la lista, que es el autismo. Vamos a tocar este tema, o voy a tocar este tema desde el punto de vista de medicina integrativa, medicina natural, también se llama medicina complementaria. eh, la parte nutricional, por ejemplo, la parte de suplementación nutricional. No voy a abordar temas que competen al área de pediatría, ni tampoco a la psicología infantil, ni mucho menos los terapeutas educacionales eh, que tratan a este tipo de personas, ¿no? Este tipo de niños y personas. O sea, el abordaje va a ser más que todo de medicina natural, de nutrición, y pues, ¿qué podemos hacer nosotros como una recomendación general en la vida de personas con autismo o qué podemos hacer nosotros como futuros padres para evitar de alguna manera que nuestro niño pues tenga un tipo de problema del espectro autista, ¿no? Pues bien, vamos a comenzar con esta plática del día de hoy, mostrando algunos personajes famosos que tienen algo en común, ¿no? Pero voy a poner la cámara en stop para que el internet corra mejor. Pues bien, aquí tenemos algunos personajes, unas personalidades muy conocidas de todos nosotros que tienen algunas cosas en común, ¿no? En el arte es bien conocido Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, hasta Van Gogh, eran autistas. Igualmente inventores como Nikola Tesla, Thomas Edison, Graham Bell, hasta el mismo Bill Gates, también tienen este diagnóstico de autismo. Entre los directores de cine, muy conocido Steven Spielberg, Alfred Hitchcock, Woody Allen, hasta Tim Burton, también eran autistas. Y en la música, pues tenemos a Beethoven, Mozart, más recientemente Bob Dylan, también tienen pues esta connotación de autismo. Y si a eso sumamos algunos otros personajes, tenemos a la ciencia Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin, Carl Jung. O sea, fíjense que realmente pues hay muchas personalidades conocidas en varios ámbitos que tenían en común ser autistas. Otra cosa que tenemos que dejar claro es que ser autista no es sinónimo de ser inteligente. No. Tienen igual de probabilidad de ser inteligentes y desarrollar inteligencia que cualquier otra persona no autista. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede ser que las personas autistas sean más dedicados, se puedan concentrar un poco mejor y dedicarse a una actividad sin ser perturbados mentalmente. Se pueden concentrar un poco más fácil en algunos casos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la inteligencia. Realmente las personas autistas pueden llegar a muy altos niveles, igual que cualquier otra persona no autista, ¿no? O sea, simplemente pues es una condición. Les hablo el doctor Ángel Gabet, soy nutrólogo clínico, gerontólogo, soy graduado de la Universidad de Montreal en Canadá. Tengo varias membresías en varias asociaciones alrededor de Canadá, Estados Unidos, España y México. Y actualmente me desempeño más como investigador y conferenciante y consultas de medicina preventiva. O sea, mi misión ahorita es evitar que la gente se enferme con prevención de enfermedades, con prácticas, su estilo de vida para prevenir enfermedades. Y soy el director médico del Wellness Team de VidaFi. Esta información que voy a compartir con ustedes no tiene la idea de sustituir recomendación médica profesional. Si usted tiene algún niño con problemas de autismo, le recomiendo visitar a su pediatra o psicólogo, o psicoeducador, neurólogo, algún especialista
que sea él el que realice su historia clínica, los exámenes que haya que realizar para llegar a un diagnóstico e instaurar el tratamiento más acorde a la condición, ¿no? Estas charlas son más que todo de medicina preventiva y son de conocer, un poco de ampliar nuestros conocimientos acerca de algunas condiciones de salud. Si bien es cierto que, según las estadísticas, ha aumentado el número de casos de autismo, esto es los Estados Unidos, pues las investigaciones dicen que quizás se deba a una mayor estadística o posiblemente una mayor detección de los casos por mayor diagnóstico, hay mejoría en el diagnóstico, o quizás sí se deba a que están aumentando el número de casos de autismo. O sea, pues realmente no sabemos diferenciar a qué se debe. Igualmente en México, de cada 1000 niños que padecen autismo, de cada 1000 niños padecen autismo a nivel mundial, ¿no? Pero en México son 400,000 niños que tienen autismo, estamos hablando uno de cada 115 niños diagnosticados con el trastorno del espectro autista. ¿Y qué es el autismo? Se le llama trastorno del espectro autista como tal. Es una afección que está relacionada con el desarrollo del cerebro y que afecta de la manera en que una persona percibe o socializa con otras personas, lo que causa problemas de interacción social y problemas de comunicación. Se habla también que puede ser un trastorno neurobiológico del desarrollo. Este trastorno de espectro autista no es originado por una causa única. No podemos decir que se trata de una causa en particular. Se trata de un trastorno plurietiológico. Significa que tiene varias causas, donde varios factores favorecedores de este trastorno son todavía desconocidos, ¿no? Realmente se está estudiando y se sigue estudiando. De hecho, hay una clasificación general para este trastorno de espectro autista que se puede diagnosticar como un trastorno autista o trastorno de Asperger o un trastorno desintegrativo de la infancia o trastorno de Rett o un autista atípico. O sea, hay varias connotaciones, pero eso lo sabe realmente el especialista, que es el que con pruebas y análisis va a llegar al diagnóstico exacto y al nombre exacto, ¿no? Pues bien, ¿cuáles son los síntomas fundamentales de un niño con autismo? Primero, hay deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social. Hay patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. O sea, esto es así como en general lo que se ve, ¿no? ¿Y qué signos puedes tú ver que te indiquen que ese niño puede tener un problema de trastorno de espectro autista? Bueno, en la escuela hay falta de interés, hasta interés de jugar con los otros niños, no comparten intereses comunes. Hay ausencia del juego simbólico, por ejemplo, de dar de comer a muñecas, jugar con autos, como si fueran de verdad, no les llama mucho la atención. Hay poco contacto visual y no observan la expresión de la cara de la persona que le está hablando, regularmente evaden. Su lenguaje, si es que tienen un lenguaje, es literal, no entienden de bromas, de chistes, de doble sentido ni de metáforas, o sea, entienden lo que se les dice y tienen que hablársele muy claro. Evitan el contacto físico, no les gusta mucho ser tocado, hay una hipersensibilidad táctil, hasta olfativa, gustativa y auditiva. A menudo hay poca sensibilidad al dolor, reaccionan poco ante la voz de los padres, lo que puede hacer sospechar a los padres que no escucha bien y no es así, sino que ellos están en su mundo. Y pues las voces que les parecen ya conocidas, pues si no es algo que les interese, no les llama la atención, ¿no? Tienen intereses inusuales que regularmente son repetitivos y no lo comparten. Pueden mostrar comportamientos repetitivos, autoestimulantes, como balancearse y seguir en ese movimiento o aletear las manos o caminar de puntillas o otro tipo de movimiento muy repetitivo, ¿no? Y los que presentan más nivel intelectual notan que son diferentes y no entienden realmente qué les pasa y por qué ellos sí saben cosas que los demás no saben. El hecho es que hay también síntomas asociados como hiperactividad, como hipoactividad en la adolescencia y en la edad adulta. O sea, de niños son muy hiperactivos, de adultos son más tranquilos, el humor es muy moldeable, hay baja tolerancia a la frustración, no aceptan un poco la frustración,
a veces tienen crisis de agitación con o sin causa. Hay impulsividad, hay posiblemente autoagresividad, eh, hay alteraciones de sueño, hay trastornos de la alimentación, como consumir tierra o consumir cosas que no son alimentos. Y en algunos casos puede haber hasta crisis epiléptica, ¿no? Eso dependiendo del caso, pero no en todos los casos. ¿Cuáles son las causas reales que hasta ahorita se conocen? Hay una causa genética y hay varios genes diferentes que parecen estar relacionados. Hay factores ambientales también. Actualmente la investigación está estudiando factores como infecciones virales, medicamentos, complicaciones durante el embarazo, contaminantes ambientales que pueden desempeñar un papel en el desencadenamiento de este trastorno de espectro autista. ¿Cuál es el tratamiento tradicional? Pues no hay cura, eso es lo que nos dicen. Y no existe un tratamiento único para todos, ¿no? El objetivo real del tratamiento es maximizar la capacidad del niño para desempeñar funciones y reducir síntomas del trastorno del espectro autista, ¿no? Y apoyarlo en el desarrollo de sus capacidades de lenguaje, sus capacidades de aprendizaje y de interacción social, ¿no? Esto lo hacen los terapeutas, los psicoeducadores y personal que está capacitado para eso, ¿no? Ahora, ¿cuáles programas de intervención existen? Existen para mejorar el pronóstico y es muy importante iniciar lo más temprano posible que el niño ingrese a estos programas con un equipo multidisciplinario que se encargaría pues, de saber un poco del caso, del contexto y de darle el apoyo que requiere, como les digo, desde muchos puntos de vista, ¿no? No solamente médico, sino también trabajadores sociales, educadores, la misma familia. Es un abordaje de varios profesionales, ¿no? Algunos tratamientos conductuales que se emplean, pues los vemos ahí en pantalla, el TEACH, hay el ABA, hay el Denver, hay el PAIC, son siglas que están en inglés y son tratamientos convencionales conductuales, más que todo abordaje de especialistas en el área, psicólogos, psicoeducadores que están especializados en esta área. Medicamentos, realmente no hay un medicamento porque no estamos hablando de una enfermedad como tal, ¿no? O sea, hay medicamentos que se pueden recetar bajo la prescripción médica si tu hijo es hiperactivo o se utilizan a veces antipsicóticos o algún otro tipo de antidepresivos para tratar la ansiedad, si es que existiera, pero realmente se trata de evitar el uso de medicamentos, ¿no? Y solamente utilizarlos en los casos que realmente haga falta. Es importante darle apoyo a la familia porque el impacto a la familia se caracteriza por estrés. La familia se estresa muchísimo ante la llegada de un niño con este problema de autismo y tenemos que darle mucho apoyo a la familia, ¿no? Realmente las causas de estrés familiar se debe a una incertidumbre, el diagnóstico, no saber si es o no es, si es autista, no es autista, qué es lo que le pasa a mi hijo, por qué es tan intranquilo, o por qué es muy tranquilo, o por qué tiene esa actitud. Las características de este síndrome también me dan una causa de estrés. Hay la incertidumbre relativa a las causas del trastorno, también por qué mi hijo tiene este problema, qué programas lo tengo que inscribir, cuáles serían los más idóneos y qué va a pasar con él. O sea, realmente cómo lo puedo apoyar y qué puedo hacer para ayudarlo, ¿no? Son parte de las causas de estrés de la familia. Muy bien, ahora desde el punto de vista de medicina integrativa, de medicina natural, de la parte nutricional, ¿qué es lo que existe? ¿Cuáles son las investigaciones, no? Primero tenemos que ver que hay factores de riesgo para desarrollo de autismo que están muy bien estudiadas. Uno son las exposiciones tóxicas. La exposición de los padres, fíjense que no le digo nada más de la madre, de los padres, a metales pesados como el aluminio, el mercurio, proveniente de alimentos marinos contaminados, o microbios como virus o moho, o hasta agroquímicos como el glifosato, o la exposición continua a campos electromagnéticos de teléfonos celulares, el Wi-Fi,
solamente por nombrar algunos, se han estudiado y se ha visto cierta correlación. Todavía está en estudio y no se puede asegurar, pero sí se sabe que hay cierta correlación de estos factores de exposiciones tóxicas. Igualmente se ha correlacionado la deficiencia de vitamina D y trastorno del espectro autista. O sea, porque la vitamina D ayuda a regular 3 genes implicados en el autismo. Los científicos de esta investigación concluyeron que la suplementación con vitamina D podría ser una solución muy práctica, muy económica para ayudar a prevenir el autismo y posiblemente aliviar síntomas de este trastorno. O sea que deberían de consumirlo los padres. También está una causa de inflamación cerebral desencadenada por múltiples factores, por ejemplo, problemas a nivel de la placenta, problemas en la barrera inmadura hematoencefálica, la respuesta inmunológica ante una infección de la madre durante el embarazo, el parto prematuro, las mismas toxinas ambientales que les he comentado. Y todo esto está documentado, ¿no? Está abajo, pueden ver las referencias bibliográficas. Igualmente está la inflamación intestinal, provocada por un microbioma, una microbiota intestinal desequilibrada, que ya hemos comentado en anteriores oportunidades. La salud intestinal es fundamental y los factores que han contribuido a esa inflamación intestinal o a esa desregulación del microbioma pueden ser desde el parto, que puede ser por cesárea o parto natural, la alimentación de la madre, el microbioma de la madre, la alimentación con la fórmula que se emplea, la fórmula infantil o lactancia materna, y los alimentos también que se le da al niño luego del nacimiento. O sea, todo esto tiene que ver con la salud y la posible inflamación a nivel intestinal. ¿Cuál es el abordaje entonces desde este punto de vista? Tenemos que ver la alimentación y nutrición de estos niños y es muy, pero muy importante y también de los padres. Suplementos nutricionales a emplear. También se ha visto que el uso de la acupuntura, la homeopatía, la zooterapia o la aromaterapia apoyan a la salud de estos niños con autismo o adultos con autismo. Tenemos que comenzar por hablar de algo que ya hemos hablado en otra oportunidad, que es la conexión intestino-cerebro. Es bien sabido y ya conocido por múltiples investigaciones que los niños autistas a menudo sufren problemas gastrointestinales, padeciendo problemas de gases o problemas de indigestión o problemas de balonamiento, o sea, que sienten que el intestino está un poco abultado, lleno de gases, ¿no? Y se suele correlacionar un problema intestinal con también problemas de autismo. De hecho, investigaciones recientes confirman y refuerzan cada vez más la teoría de que el intestino desempeña un papel muy importante en el desarrollo de este trastorno de espectro autista. Ahí tenemos abajo la investigación, ¿no? De hecho, la disfunción intestinal puede deberse a mutaciones en los genes encontrados en las bacterias intestinales, en el intestino, que afectan el intestino y afectan el cerebro mediante la comunicación neuronal, causando una disfunción intestinal y también una disfunción a nivel cerebral. Parece ser que el microbioma intestinal, es decir, la comunidad de bacterias que vive dentro de nuestro intestino, tiene mucho que ver con este trastorno de espectro autista. De hecho, se ha demostrado en investigaciones con niños autistas que cuenta con una menor diversidad y menor cantidad de ciertas bacterias intestinales, lo que puede causar una mayor susceptibilidad a efectos adversos relacionados con toxinas ambientales. O sea, no es realmente que la toxina ambiental le haya causado el autismo. Lo que dicen estos estudios es que las toxinas ambientales en una persona con una disbiosis intestinal, con una disfunción intestinal, la causa pues de problemas a nivel de la microbiota, pueden ser más propensos a problemas de autismo si existen pues estas toxinas ambientales que si no le existieran, ¿no? Es lo que dice. Realmente también se ha demostrado, y hay artículos muy recientes, año 2019, donde se ha encontrado que la mutación de la neuroligina 3,
que es una proteína que codifica a la neuroligina, que es una proteína codificadora, altera el sistema nervioso entérico y causa disfunción intestinal y interrumpe poblaciones de microbios, microorganismos intestinales, y esto fue demostrado en ratoncitos. Entonces, la disfunción intestinal en el autismo podría deberse a mutaciones a nivel de la microbiota intestinal que afectan la comunicación neuronal. De hecho, se ha demostrado que la mutación de esa proteína altera la función de la sinapsis, que es la transmisión nerviosa, del hipocampo, que es una zona del cerebro, y de la corteza cerebral. Y eso significa que puede haber una deficiencia en el comportamiento social. O sea, todo esto se ha demostrado y está muy interesante porque sí parece que tiene que ver la salud de nuestro intestino con problemas no solamente de autismo, sino también otro tipo de problemas conductuales. De hecho, los investigadores de este estudio que está publicado en PLOS ONE analizaron el contenido microbiano de muestras fecales de 20 niños sanos y 20 niños con autismo. Vamos a llamarlo 20 niños no autistas y 20 niños autistas, ¿no? Lo que demostró diferencias distintas en los dos tipos de grupos. Aparentemente, pues según el estudio, se demostró que bacterias como la Prebotella, el Coprococcus, y hay otra que se llama Belliniolaceae, está disminuida en los niños autistas en comparación con el grupo de niños no autistas. O sea, ahí hay algo, hay una correlación, ¿no? Y la conclusión del estudio llegó a que si usted cuenta con un microbioma intestinal desequilibrado, puede crear una susceptibilidad, una condición a efectos adversos de toxinas, tóxicos ambientales que pudieran tener alguna repercusión en este problema de autismo, ¿no? Pues bien, de la microbiota intestinal se ha hablado muchísimo, de la microbiota intestinal se ha estudiado mucho, sobre todo en estos últimos años, y se habla que va cambiando desde el mismo momento del nacimiento hasta la vejez. Hay cambios que sufre nuestra microbiota intestinal desde el mismo momento del parto, ¿no? Se conoce que la comunidad de bacterias de un bebé que recién nacido es muy diferente cuando nace por parto normal que cuando nace por cesárea, ¿no? Esa es una de las condiciones que se ha estudiado más, ¿no? Y también se ha visto que factores pueden incidir sobre tu microbiota intestinal. La colonización de bacterias en el útero de la madre, el modo de vida de la madre y del padre también, la nutrición y el estado de salud de la madre repercute sobre las bacterias y la microbiota de ese bebé. Si la madre ha utilizado antibióticos momentos antes del embarazo o durante el embarazo, también tiene que ver, como les dije, la vía de nacimiento, vaginal o cesárea, el término, si se trató de un parto prematuro o no, la genética de la madre, la alimentación del bebé, si fue lactancia materna o leche de fórmula, va a modificar en muy buena parte esa microbiota intestinal, y luego el niño, en la medida de su desarrollo, pues su alimentación tiene que ver, su modo de vida, el ejercicio, medicamentos que haya tomado. O sea, hay muchos factores que alteran o pudieran alterar la microbiota intestinal, y como consecuencia, pues de ahí surgen muchos estudios, ¿no? Fíjense, estos son 6 estudios que avalan esta gráfica que estamos viendo, y dice allí que la colonización del útero de la madre, la nutrición, el estado de salud de la mamá, el uso de antibióticos, la alimentación en general del bebé, el ejercicio, el uso de fármacos, tiende a incidir sobre la microbiota intestinal. Y sabemos que hay factores favorecedores que ayudan a una normal evolución de ese microbiota intestinal, de esa comunidad de bacterias, tanto de la madre antes de salir embarazada como durante el embarazo, y que va a repercutir sobre la salud general del ese bebé que va por nacer. E igualmente hay problemas en la microbiota intestinal de la madre si tiene problemas de salud, por ejemplo, obesidad,
hay una disbiosis intestinal que puede estar ocurriendo antes del embarazo, que sigue durante el embarazo y que se transmite a el bebé durante el embarazo y puede provocar algún tipo de alteración metabólica en los niños. O sea, fíjense que tan importante que es la salud de los padres antes del embarazo, durante el embarazo y por supuesto después del embarazo, ¿no? De hecho, aquí hay otra investigación sobre el eje intestino-cerebro y su relación con el autismo. Y aunque parece complicado todo este gráfico que vemos acá, quiero hacer referencia a varios factores que considero muy importante de conocer. Vamos a ver unas flechitas y aquí dice que deberíamos de tener una protección antioxidante. Para evitar algunos problemas que ya hemos comentado, tenemos que evitar la oxidación. O sea, ya aparece por allí un nombre conocido, ¿no? La oxidación que se da por radicales libres o por agentes oxidantes. El otro término es la modulación de la inflamación. O sea, ya hemos visto también en otros artículos que nombré hace un momento que la inflamación tiene que ver con este problema. Entonces, esta es la otra palabra que tenemos que guardar. Oxidación e inflamación. Y vemos en el cuadro de la derecha que anormalidades en el ambiente fetal, es decir, donde está el feto, el bebé, en el abdomen de la madre, pues vamos a llamarlo en su reservorio que está allí en la madre, puede cursar con estrés oxidativo la mamá, el ambiente donde se desarrolla ese feto, y eso puede ser consecuencia de los malos hábitos de la madre, de la nutrición de la madre, del estrés, tanto físico como mental, y otro tipo de factores. El hecho es que hay estrés oxidativo en el ambiente fetal. Igualmente hay otros factores que pueden estar correlacionados, como el aumento de citoquinas, y eso significa factores inflamatorios. Hay alguna inflamación que quizás es de bajo grado y no se nota, pero hay un ambiente proinflamatorio que está rodeando ese ambiente fetal, donde se está desarrollando ese niño en el interior de la madre. Igualmente, bueno, vemos abajo una flechita donde dice que el ambiente donde se desarrolla la madre, el ambiente donde se desarrolla el bebé, tiene que ver con el riesgo genético de autismo. Entonces, fíjense que realmente sí hay una correlación entre estrés oxidativo, entre procesos inflamatorios asociados que pueden desencadenar problemas en ese bebé, no solamente de autismo, sino de otros problemas de salud. Ahora bien, si seguimos con este tema de inflamación-autismo, hay que seguir indagando, buscando otros estudios. Y me he topado con este artículo de octubre del 2019, donde se habla que sí se ha visto aumento de la interleuquina 37, que es un, un tipo de molécula que tiene que ver con inflamación y que está correlacionado en algunos casos y se ha visto con problemas también a nivel intestinal, ¿no? O sea, realmente sí existe un grado de inflamación, no se sabe exactamente qué lo provoca, pero sí las moléculas que me denotan inflamación están aumentadas y se piensa que puede tener relación con el intestino y todo esto tiene que ver con el desorden o el espectro autista, ¿no? Este otro estudio ya utiliza imagenología y ven que hay un signo de neuroinflamación porque se notan niveles elevados de un translocador de proteína que se llama TSPO, que se puede medir utilizando tomografía de emisión de positrones y resonancia magnética. Entonces allí también demostraron que realmente un niño, una persona con este problema de trastorno del espectro autista cursa con un grado de neuroinflamación. Existe algún grado de inflamación a nivel del cerebro. Y este otro estudio, pues ya habla
del efecto neuroterapéutico de los fitoquímicos de plantas para problemas del autismo. Es un estudio muy interesante donde se habla, pues lo que ya hemos comentado, los factores ambientales a nivel prenatal y postnatal, donde las infecciones virales pudieran estar involucradas, deficiencias nutricionales no solamente de vitamina D, sino de zinc, deficiencias en algunos casos de melatonina, puede haber problemas de diabetes en la madre o estrés prenatal, están las toxinas, los químicos ambientales, los metales pesados, los pesticidas, que están involucrados de alguna manera con la aparición de este problema del autismo, y posiblemente también se habla que en etapa postnatal las bacterias intestinales, también los metales pesados tienen que ver con la aparición del problema de autismo, o pueden desencadenar pues problemas mayores o causarle incomodidad a este niño que tiene este desorden de espectro autista, ¿no? Ahora bien, si vamos a resumir en línea general las causas desde este punto de vista, podemos decir que hay demostrado causas de toxicidad por contaminantes ambientales, que puede existir una disbiosis intestinal, que puede existir una deficiencia de vitamina D y que hay una inflamación. Hay un proceso inflamatorio intestinal y cerebral. Entonces, si abordamos estas causas, podemos eh, buscar un protocolo. Y buscando protocolos, consigo a una autora que tuve oportunidad de conocer en un momento y que ha escrito varios libros, que es la doctora Natasha Kampen-McBride. Ella es neuróloga rusa y ella tiene varias publicaciones, es neuróloga y es también, tiene una maestría en nutrición. Y ella diseñó un programa que se llama GAP, Gut and Psychology Syndrome. Y de hecho, pues ella habla justamente lo que estamos comentando. La toxicidad derivada de la toxicidad intestinal es un factor importante para preparar el escenario de autismo. Y esa toxicidad intestinal pues llena al cerebro del niño de toxicidad, lo que le impide realizar funciones normales y procesar información. O sea, de ahí se basa toda su investigación y se puede ver pues en varios de sus artículos. De hecho, ella eh, pues tuvo un niño con autismo y de ahí su interés en estudiar un poco más esta condición, y notó que la alimentación juega un papel fundamental, y allí pues recomendó o instauró una alimentación a su niño de alimentos de fácil digestión, pero que sean nutritivos, e incluyó alimentos fermentados ricos en probióticos para favorecer a la microbiota intestinal. Igualmente incluyó suplementos de probióticos, muy importantes, de vitamina D, de vitamina A, utilizaba aceite de hígado de bacalao, y también pues sugirió la exposición al sol, que es muy apropiada para la síntesis de vitamina D, ¿no? Y por supuesto instauró un programa de desintoxicación muy suave, con hierbas, con jugos de vegetales, de frutas, con fibra, que sea pues consona con la salud intestinal, que no conlleve irritación y que se base más que todo esta desintoxicación en hierbas, en productos herbales y en productos de fibra dietética. Igualmente, pues ella en su protocolo GAPS recomienda caldos con vegetales, caldos de pollo con vegetales, caldos de pescado con vegetales, pero realizado estas recetas con pollo de verdad, no con cubos de pollo, cubitos de pollo o este tipo de sazonadores, ¿no? O sea, hecho con pollo de verdad y si es posible de granja, pollos no de fábricas industriales, y caldos también de pescado con vegetales, ¿no? Igualmente, las infusiones a base de jengibre, infusiones a base de cúrcuma también son explicadas en el libro. Ahí me viene a la mente que tenemos dos maravillosos productos, Nanofight Cúrcuma, que aparte viene ya con vitamina D, fíjense qué interesante esto, o Cúrcuma Plus,
que contiene el jengibre y contiene la curcumina, vitamina D y vitamina C. O sea que, ¿por qué no agregar unas gotas de cualquiera de estos dos productos, el que tengas a tu disposición, en una infusión? Pues tomarla es la manera más fácil, ¿no? Favorece también alimentos de origen vegetal. Es muy importante para la salud de la microbiota intestinal, para la salud general. Se ha determinado, y ya lo hemos visto, que la alimentación rica en vitaminas, en minerales, en colores variados, frutas, vegetales, favorece muchísimo la salud de niños con autismo. Los probióticos, ya los nombramos varias veces, son muy, pero muy importantes. Los conseguimos en alimentos como el yogur, como la kombucha, alimentos fermentados. Tienen riquezas en probióticos y eso forman parte de este protocolo aplicado por la doctora McBride y que le dio muy buen resultado, por cierto. No les expliqué que los resultados fueron fabulosos en su niño y por eso pues ella se dedicó a compartir su experiencia escribiendo libros que van destinados a padres con niños que pues padecen de esta complicación del autismo, ¿no? Pues bien, evita alimentos procesados, eso también es muy importante. Eh, Todo niño, no solamente los niños que tienen diagnóstico de autismo. O sea, todos los niños deberían evitar alimentos procesados y todos los adultos también. Alimentos industrializados, frituras, refrescos, colorantes, saborizantes artificiales y esta cantidad de alimentos que más bien no nos dan ningún tipo de nutriente, más bien desfavorecen a nuestro organismo. Pues, es muy lógico pensar que si nosotros no le damos la alimentación que nuestro cuerpo requiere, nuestro cuerpo va a reaccionar, ¿no? Y más un niño que es tan frágil, darle este tipo de comida, pues no la va a ayudar en ningún sentido, ni a su mente ni a su cuerpo, ¿no? Evite el azúcar refinado. Todo lo que es azúcar refinado también tiene problemas, no solamente con la diabetes, sino también problemas de colesterol, de triglicéridos, problemas a nivel cardiovascular y ahora problemas hasta a nivel conductual. Así que esto es fundamental evitarlos. No digo que en una fiesta, en una reunión, pues se coman unas gomitas o de repente un caramelo o algo de esto, no pasa nada, pero no tenerlo como algo en tu casa que es el día a día, ¿no? Nada que ver porque estamos propiciando la inflamación, porque se sabe que estos alimentos son proinflamatorios. Entonces, si sabemos que hay un componente inflamatorio, ¿por qué le vamos a dar alimentos proinflamatorios? Evite antibióticos en la medida de lo posible durante la concepción, durante el desarrollo del embarazo. Es fundamental solamente por prescripción médica. Se ha notado que el consumo de antibióticos favorece el desarrollo de levaduras, de hongos, y este tipo de medicamento altera la permeabilidad del intestino. Y al alterar la permeabilidad del intestino, que se llama intestino poroso permeable, eso facilita que moléculas que no deberían entrar a nuestra sangre penetren alimentos que causan sensibilidad u otro tipo de componentes de la dieta que pueden entrar a nuestra sangre, a la sangre de la madre y de ahí a la placenta y de ahí al bebé, al feto, o inclusive después del nacimiento, el uso de antibióticos sin prescripción médica puede provocar este problema de intestino permeable y de ahí se desarrollan una cantidad de problemas relacionados con inflamación, relacionados con el sistema inmunológico. Así que solamente en los casos estrictamente necesarios por prescripción médica el uso de antibióticos. Igualmente, ¿qué otras causas hay de intestino poroso permeable? Aunque ya lo hemos hablado en otras oportunidades, vamos a recordar un poco. En algunas personas que son susceptibles al gluten, se ha visto que no deberían de consumirlo y mucho menos en la etapa del embarazo para evitar pasar esos factores inmunológicos negativos al bebé, los productos lácteos si es que le tiene sensibilidad, los alimentos inflamatorios como el azúcar, el alcohol, los aditivos, los alimentos procesados. Es importante ingerir alimentos o consumir alimentos durante el embarazo ricos en vitaminas, sobre todo vitamina A, vitamina D, el zinc también es importante. Pues ya les hablé de los antibióticos.
algunos medicamentos como los esteroides solamente por prescripción médica, igualmente los antiinflamatorios no esteroideos solamente por prescripción médica, evitar contacto con pesticidas, insecticidas y todo tipo de contaminantes ambientales. Igualmente, tratar de evitar el estrés, porque el estrés es un factor que contribuye a esta disbiosis intestinal y también al intestino poroso permeable. Hay que tratar de guardar un estado mental y emocional equilibrado durante el embarazo, porque sí se transmiten estas emociones como neurotoxinas al bebé y provoca pues problemas a nivel de su comportamiento, ¿no? Igualmente se ha estudiado mucho el consumo de omega 3, tanto por la madre como por el bebé. De hecho, hay fórmulas prenatales ricas en DHA, que es un tipo de omega 3, vitaminas y minerales múltiples para el embarazo y para después del embarazo también, para el pequeño bebé que acaba de nacer. O sea, es muy importante los suplementos de omega 3 y de vitaminas y minerales múltiples. Igualmente ya les hablé los prebióticos, los probióticos. Los prebióticos son la fibra dietética que se consigue en los alimentos ricos en fibra, vegetales, frutas, algunos cereales. Y también hay suplementos nutricionales bien conocidos por ti, como el Detoxify o el VitaFi Herbal and Fiber en los Estados Unidos, que son un apoyo. Es un apoyo tanto para la madre como para el bebé. Ya estamos hablando en el periodo del embarazo, si la madre consume prebióticos con su alimentación, puede tomar Detoxify, puede tomar VitaFi, no hay ningún problema. Herbal and Fiber son dos productos que lo que contienen es vegetales y fibra, hierbas y fibra dietética soluble que va a pues, actuar positivamente sobre la salud intestinal, sobre la microbiota intestinal de la madre, y esto va a repercutir sobre la salud también del bebé. Y no podemos olvidar la inflamación. El estudio que les nombré anteriormente, los efectos neuroterapéuticos de fitoquímicos y problemas del autismo, de este estudio publicado en el 2020, ustedes pueden ver una cascada de cosas que se están llevando a cabo allí, donde arriba aparece desorden del espectro autista y donde ven en rojo de los lados moléculas proinflamatorias, como puede ser las interleuquinas 6, el factor de necrosis tumoral, las ciclooxigenasas y otro tipo de moléculas. Pues, ¿para qué está este gráfico aquí? Para denotar que la flecha que ustedes ven roja, que está señalando a esa imagen así como amarilla que ven ahí o un amarillo ocre, está la curcumina en primer lugar. Igualmente el resveratrol, que es un antioxidante, el nariangin, los sulforanos, pero la curcumina es uno de los componentes, estos neuroterapéuticos utilizados en este estudio, más que todo por su potencial en modular procesos inflamatorios y estrés oxidativo. Y es que la curcumina, según este estudio y conclusión de este estudio, es que el principal hallazgo de este estudio es que la curcumina restauró el núcleo y los síntomas asociados del fenotipo autista mediante la supresión del estrés oxidativo y nitrostativo, la disfunción mitocondrial, el factor de necrosis tumoral alfa, una proteína MMP9 en el autismo inducido en raticas de experimentación. Así pues, la curcumina se podría desarrollar como un posible complemento neuropsicofarmacoterapéutico o neuropsicofarmacéutico para el trastorno del espectro autista. O sea, realmente es muy interesante esta conclusión. No está diciendo que consumiendo la curcumina, pues el niño pues ya va a estar o el adulto libre de autismo y ya no, porque no es una enfermedad como tal, ¿no? O sea, es una condición. Sí va a apoyar a disminuir la neuroinflamación y eso va a causar pues que la persona, que el niño o el adulto que sufre de este problema, pues esté más tranquilo. O sea, que se note más relajado, más tranquilo, y se inserte de forma más
vamos a llamarlo entre comillas, normal a la sociedad y sus características pues sean lo más imperceptibles posible, ¿no? El otro aspecto es el estrés oxidativo, la función inmunológica y la disfunción en el espectro autista. Y es que esto también se ha estudiado. Se sabe que la radiación ultravioleta, la inflamación, el consumo de cigarrillo, las radiaciones ionizantes, las contaminantes ambientales, son factores que predisponen a estrés oxidativo, es decir, al aumento de especies reactivas de oxígeno, también llamado agentes oxidantes. Y esos agentes oxidantes se han correlacionado porque están presentes en los niños o adultos con autismo, ¿no? Entonces, posiblemente se dice que el estrés oxidativo, la inflamación y la disfunción del sistema inmunológico está conectado con la patogénesis o con la gravedad del síndrome de espectro autista, ¿no? Este trastorno de espectro autista, ¿no? ¿Y qué es lo que concluyen los investigadores? Que posiblemente si uno actúa con antioxidantes pudiera contrarrestar esta interacción y pudiéramos disminuir este factor oxidante y por consiguiente el factor inflamatorio. Y eso lo podemos ver un poco más explicado en este gráfico que salió también publicado en una revista de virología e inmunología año 2017, donde hay varios factores prenatales, perinatales y postnatales unidos con factores genéticos que conllevan al estrés oxidativo, y ese estrés oxidativo conlleva la inflamación y conlleva una respuesta inmunológica alterada, y lo cual me va a dar como resultado es la patogénesis o la clínica que se ve en este trastorno de espectro autista. O sea que realmente sí, el estrés oxidativo también tiene que ver con esto. Y recordemos que la curcumina, y esto por múltiples investigaciones, aquí le muestro una sola de ellas de Fronteras en Farmacología de septiembre del 2020, tiene actividad antioxidante, antiinflamatoria y neuroprotectora. Por no nombrar las demás, porque no estamos en ese tema, pero tiene esas tres actividades que son cruciales, son básicas para apoyar a las personas con trastornos del espectro autista, ¿no? El problema es que la curcumina no se absorbe bien, eso ya lo sabemos. Necesitamos mucha cantidad de cúrcuma, de turmérico, hasta 12 gramos diarios, porque tiene una pobre absorción intestinal, porque tiene una baja solubilidad en sangre, porque tiene dificultad para entrar a la célula, porque se elimina muy rápidamente por la orina y por las heces. En 3 horas ya está eliminada. Por eso se dice que la curcumina tiene una muy pobre biodisponibilidad. Eso ya está comentado y ya lo conocemos. Pues esa barrera ya la hemos superado y con creces con la aparición de la tecnología del BioMS, micelas solubilizadas con nanotecnología, donde la molécula es reducida de la curcumina a 30 nanómetros, un tamaño muy pequeño, y que lo conseguimos en los dos productos Nanofy, cúrcuma con vitamina D, o VidaFi Cúrcuma Plus. Ambos tienen esta tecnología de la BioMS aplicada a la curcumina, y eso facilita muchísimo la biodisponibilidad de este componente tan importante que, como hemos visto, tiene mucho de positivismo el usarlo, ¿no? Les recuerdo que Nanofy con vitamina D en forma de colecalciferol aporta 360 unidades por cada 10 gotas de vitamina D. Otro nutriente fundamental que hemos visto que tiene correlación con el autismo y también con otros problemas a nivel del intestino, de tu organismo en general, el sistema óseo, por ejemplo, o la actividad mental. Así que consumiendo este producto Nano5 Cúrcuma con vitamina D, tú podrás tener aproximadamente un 60% de tu ración diaria recomendada de vitamina D. Si se trata de cúrcuma plus, prácticamente es igual, es el mismo porcentaje. Cúrcuma plus aporta pues el 60% de tu ración diaria recomendada de vitamina D en forma de colecalciferol y bajo la tecnología del BioMS. Es decir,
que logra que se absorba y se biodistribuya mucho mejor, porque recordemos que la vitamina D es una vitamina liposoluble, soluble en grasa, así que se le dificulta su solubilidad en líquidos, pero con esta tecnología del BioMS la podemos hacer que sea disuelta en grasa y sea disuelta también muy fácilmente en agua. ¿Cuánto tomar? Pues si usted es un adulto joven, espera tener un hijo, ¿por qué no tomar Nanofy o Cúrcuma Plus antes de quedar embarazada? Eso va a ayudar muchísimo a su sistema a estar preparado. Ambos padres, porque ambos contribuyen con el bebé, con el desarrollo y desenvolvimiento del bebé. 10 gotas en la mañana puede ser, o puede ser en la tarde, como tú lo elijas, ¿no? Recuerda que este producto no es un medicamento. Este producto es un producto natural en base a curcumina que se extrae de la cúrcuma o turmérico, que es una raíz. Si tienes mucha actividad y mucho trabajo, algo de estrés, te recomiendo incrementar a 5 gotas por la tarde durante ese periodo estresante, ese periodo de mucho trabajo, ¿no? Tanto tú, el papá del hogar, como tú, la mamá del hogar, pueden tomar 5 gotas en la tarde si ven que tienen muchísima actividad durante el día. Los niños también pueden tomarlo. ¿Por qué no? Le estoy diciendo que esto no es ningún medicamento. Esto no es ningún fármaco, es un producto natural. ¿Cuánto darle al niño? Pues es muy fácil, una gota por año de edad. Es una regla mnemotécnica muy fácil de grabar. Cuando ya tienen 30 kilos, podemos pasar a 10 gotas al día, disueltas en el líquido de su preferencia. Y más o menos entre 9 y 10 años, los niños van pesando ya en los 30 kilos. O sea que una gota por kilo cuando llegan a los 9, 10 años ya serían prácticamente las 10 gotas, ¿no? Se las puede dar mezclada con cualquier líquido de su preferencia, mismo con los alimentos se puede mezclar, ¿no? Y lo podemos apoyar muchísimo la salud de nuestros niños. Igualmente, si usted tiene alguna condición de salud, ya tiene algún problemita por ahí, le recomiendo comenzar con 20 gotas al día por unos 30 días, por ejemplo, y luego disminuir a 10 gotas diarias, bien sea de Nanofy o bien sea de Cúrcuma Plus. O sea, es un producto que le va a apoyar muchísimo con cualquiera que sea su condición de salud, disminuyendo factores oxidativos y, por supuesto, factores inflamatorios. Igualmente, no está de más un suplemento de hierbas y fibra prebiótica, como el Detoxify o el Vidafy Herbal and Fiber, un sobrecito al día. Recuerde tomar bastante agua. Este producto no funciona si usted no toma agua en el día. Recuerde tener una alimentación balanceada, nutritiva, equilibrada, rica en vegetales, en frutas, en colores variados, para hacer que este producto funcione mucho mejor. Finalmente, para culminar el webinar del día de hoy, los voy a dejar con un pensamiento, como ya es el hábito. El autismo no es un error de procesamiento, es un sistema operativo diferente. Me gustó muchísimo este pensamiento porque realmente es así, ¿no? O sea, el niño con autismo, con síndrome de Asperger, no es que tenga una enfermedad, no es que esté algo mal en su cerebro, no, es un sistema operativo distinto. Realmente funcionan diferente y ven la vida de una manera diferente, ¿no? Pero no significa que tengan una enfermedad como tal, ¿no? Simplemente tenemos nosotros que tratar de entender que hay gente diferente y con eso pues ya podremos aceptarlo normalmente y aplicar las medidas que hemos visto en este webinar y las recomendaciones que nos dé nuestro médico o el especialista que esté tratando a nuestros niños. Espero que haya sido de utilidad. Compartan este webinar que está siendo grabado con otras personas que quizás no pudieron entrar. Bueno, pues no me resta más que desearles que pasen unas muy buenas noches o un bello día si lo están viendo en la grabación.